Ya. Eh, bueno, previamente para aclarar, soy fiscal adjunta superior de las Fiscalías de Ciberdelincuencia. eh, y bueno, también he sido fiscal provincial en las Fiscalías de Trata de Personas y ahí teníamos a nuestro cargo las investigaciones por los delitos de pornografía infantil y los delitos de trata de personas. En esta oportunidad les agradezco bastante por la invitación y, bueno, daré inicio a la ponencia. Con relación al tema de la pornografía infantil, eh, nosotros consideramos que es una mala denominación a la utilización de este término. ¿Y por qué? Según un manual de orientaciones terminológicas para la protección de los niños, niñas y adolescentes contra la explotación y el abuso sexual, indica que esta forma de expresión podría contribuir de forma ya sea voluntaria o involuntaria a que se minimice la gravedad del abuso a los niños, niñas y adolescentes, atribuirles la culpa a los niños y no necesariamente al autor del delito, y que existe el riesgo de dar a entender que lo que se produce es de forma consensual. En estos casos, en la pornografía infantil, lo que evidenciamos es que los niños, niñas y adolescentes, en realidad, eh, ellos se les cosifica. eh, Se le considera que este término podría interpretarse que la víctima estaría brindando su consentimiento cuando no es así. Entonces, por eso muchos juristas consideran que el término más adecuado en la utilización de estos delitos sería el término MASI o material de abuso sexual infantil o con contenido de abuso sexual infantil, porque en realidad lo que evidenciamos no es solo la propagación de las imágenes o videos en los cuales se aprecia estos actos de connotación sexual, sino que va más allá. En realidad estamos evidenciando un acto de abuso o explotación sexual a los niños, niñas y adolescentes, y en los cuales aparece sexualizado. Una de las páginas más importantes, que es la página del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, conocido, denominada como NECMEC, es la encargada de recibir las denuncias de parte de los proveedores internacionales de Internet, y en los cuales ponen en conocimiento, a través de esta entidad, las denuncias en las cuales se aprecia un acto de connotación sexual. Este Centro Nacional ha informado que de forma, conforme va pasando el tiempo, estos actos de abuso sexual infantil, o como le quisiéramos denominar MASI, van en aumento. Así se expuso que en el 2021 se apreciaron 29 millones de denuncias. En el 2023 hubo un aumento bastante considerable de más de 36 millones de casos. Después, en el 2024, este centro nacional, conocido como NECMEC, indicó que ha habido una menor cantidad de denuncias. Estas son más de 20.512.000 denuncias por estos actos de connotación sexual en agravio de los menores, o casos de abuso sexual en agravio de los menores. Pero ¿por qué indica que ha habido esta menor cantidad? Explica porque han logrado agrupar estos informes o estas denuncias, eh, conforme, por ejemplo, agruparlos conforme a la víctima, o también dice, esto también podría darse porque ya existen mayores aplicativos o estas redes sociales que realizan estas comunicaciones con el cifrado de extremo a extremo. ¿Y qué implicaría ello? Entonces, que estas empresas proveedoras internacionales de Internet no estarían cumpliendo de forma cabal con poner en conocimiento estos casos. Ellos ponen en conocimiento que un aproximado son 50 denuncias diarias marcadas como urgentes.
y además precisa que existen 1.400 denuncias adicionales diarias en las cuales se aprecian chat, archivos u otros contenidos en los cuales se evidencia un tema de abuso o explotación sexual infantil. Indica también que el 84% de estos informes o denuncias se encuentran fuera de los Estados Unidos. Eh, también indica que en comparación con el 2023, respecto de las denuncias relacionadas con incitación en línea o mi país que se podría conocer, se denomina como delito de proposiciones sexuales a niños y niñas y adolescentes, habría habido un aumento del 192%, pues han reportado 546.000 denuncias en el año 2024. Y de forma similar, indica que también ha habido 26.823 informes sobre el tráfico sexual de niños, es decir, un 55% más en comparación del año anterior. Eh, bueno, dentro de estos reportes indican o precisan que dentro del contenido de estas denuncias se advierten que en el año 2021 habían más de 84 millones de imágenes y videos. En el año 2023 se advirtió un incremento de a más de 105.000 millones de archivos, ya sean imágenes o videos. Y en el 2024 se aprecian el número de imágenes y videos y u otros archivos en 62 millones 992.859.000 total de archivos incluidos en el año 2024. Podemos desagregar esta cantidad y vemos que son más de 33 millones de videos en los cuales se aprecian actos ya sean de connotación sexual en agravio de menores de edad, de niños, niñas y adolescentes, o en los cuales se aprecia un real abuso sexual a estos menores. También se precisa que son más de 28 millones de imágenes de esta naturaleza y, bueno, más de 1 millón de otros tipos de archivos. En este sentido, Cybercrime es que pertenece o es como los reportes o los informes que formula esta ONG o, bueno, este Centro Nacional eh, que consolida el tema de la recepción de las denuncias por parte de los proveedores internacionales de Internet respecto de este material de abuso sexual infantil, señala un dato estadístico respecto del año 2024. También a partir del año 2023 se indica que ha habido ya ha aparecido una nueva modalidad de delitos, que es el tema de la sextorsión financiera. Como tal, muchos ya conocíamos el delito de la sextorsión, que, bueno, en mi país se le denomina como el delito de proposiciones sexuales a niños, niñas y adolescentes, que, bueno, en un primer momento se trataba de captar al niño ah, para que éste brindase material sexual con contenido sexual y o en su defecto para poder mantener un encuentro y realizar actos de connotación sexual. Pero, y normalmente luego de la obtención de este material, muchas veces los sujetos activos de estos delitos, para poder alimentarse con mayor material, ellos le seguían solicitando a la víctima y cuando ésta se rehusaba a seguir proporcionando este material, venía el tema de la sextorsión, en la cual le solicitaban mayor mayor material, de repente con una mayor, con un mayor grado de injerencia respecto de estos menores. Pero ahora se indica que se ha evidenciado una nueva modalidad de este tipo de sextorsión, y es que una vez que se obtuvo el material de connotación sexual en agravio de la víctima,
del niño, niña o adolescente, es que eh, los sujetos activos de estos delitos luego piden una compensación económica o exigen un dinero a cambio de no publicar estas imágenes. Estos actos son realmente graves porque en algunas ocasiones ha conllevado a que estos menores lleguen al suicidio. Es así que en el país de Estados Unidos se han reportado más de 20 suicidios en el año 2023 por esta modalidad delictiva. Existe esta, eh, este organismo tiene un servicio de ayuda a remover fotos y videos en línea, ya sean de desnudos o que sean sexualmente explícitos, en las cuales se aprecie a menores de edad, menores de 18 años, y este servicio se le denomina como Take It Down. Este servicio o ayuda funciona mediante la asignación de una huella digital única, pues esto se le asigna un valor hash. Entonces, a esta imagen o a este video, al asignársele el valor hash, las plataformas en línea pueden detectar con este valor hash esta imagen o video en la cual tenga un contenido sexual en agravio de estos menores. Y de esta manera se puede eliminar este contenido. Eh, Más o menos para poder explicar en qué consiste el valor hash, es un código alfanumérico que se le asigna en muchas ocasiones en algunas ocasiones a la evidencia digital o a archivos digitales, en todo caso, como es en este caso, y que en este caso concreto podría permitir identificarlos y así poder eliminarlos, con la finalidad de que no siga su difusión o divulgación. Eh, ECPAC, que es una red mundial de una ONG que trabaja con la finalidad de poner fin a la explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes, bueno, ha establecido unos datos estadísticos y indica que por edad de víctimas, por ejemplo, ha identificado que existen víctimas prepúberes, es decir, estos niños son entre 8 o 9 años que representan la mayor cantidad de víctimas en este tipo de delitos, son el 56%. Después le sigue el tema de los puber, que son niños, niñas y adolescentes que están entre la edad de 10 a 14 años de edad. Eh, Luego también puede identificar que también dentro de estas víctimas se encuentran a infantes y a bebés que representan un 4%, un aproximado de un 4% de las víctimas, y bueno, el restante que pueden ser a múltiples categorías de edad. Por ejemplo, en un video se observa no solamente a un niño de 8 a 9 años, sino también a un infante. En la misma imagen se encuentran ambas víctimas. Entonces, a esta asignación se le ha considerado como múltiples categorías de edad y que representarían el 14% de las víctimas producto de este material de abuso sexual infantil. Respecto por el género de la víctima, esta institución ha identificado que el 65% corresponden a niñas, eh, es decir, la mayor cantidad. Luego le sigue un 31% a niños y en un 4% en las cuales se aprecian en este material de abuso sexual infantil tanto niñas como niños. Bueno, este es un dato estadístico que se realizó en el Perú. Se realizó una encuesta a estudiantes de 89 colegios en Perú y en el cual se identificó que nuestros niños eh, representaban o tenían un perfil público del 89%.
Es decir, con esto estamos evidenciando algunos indicadores de lo que están expuestos nuestros menores de edad respecto al uso de las redes sociales. También estos menores, estudiantes de colegios, indicaron que aceptaron como amistad a personas desconocidas y las cuales representaban un 87%. De este marco de alumnos, de los 5.238 estudiantes, el 56% indicó que en algún momento fueron acosados. Es decir, vemos un alto grado de incidencia en cuanto a esta victimología. Y en cuanto al tema de proposiciones sexuales, 13% recibieron proposiciones de carácter sexual. Otro de los indicadores que mencionaba ECPAC era el tema de la identificación de agresores de abusos graves. Bueno, se cree o es un mito que solamente los hombres son los que cometen este tipo de abusos o la elaboración de este material de abuso sexual infantil. Sin embargo, se ha identificado que si bien en su mayoría representan a los hombres, que es el 93%, sí existe un porcentaje de agresores que serían mujeres, que representa el 7%. En cuanto a la legislación en este aspecto, bueno, en primer lugar, hay que mencionar previamente la definición de niño, niña y adolescente, que es establecida por la Convención del Niño, Niña, y en la cual señala su definición y, bueno, indica que para los efectos de la Convención del Niño, y en la cual la República Dominicana ratificó en el año 1991, es que se le considera a niño a todo ser humano menor de 18 años de edad. En este aspecto también es importante resaltar que la Convención sobre Ciberdelincuencia, conocida como Convenio de Budapest del 23 de noviembre del 2001, en su artículo 9, numeral 2, indica que se entenderá por pornografía infantil a todo material pornográfico que contenga la representación visual de un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito, o una persona que parezca un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito, o imágenes realistas que representen a un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito. Eh, esta convención sobre ciberdelincuencia fue aprobada también por el Estado peruano, pero también además por la República Dominicana. Hay que recalcar eso, que ha sido firmado y ratificado finalmente en el año 2013. En el caso del Estado peruano, fue ratificado en el año 2019. En el caso de la República Dominicana, fue ratificado sin reservas ni observaciones. En el caso del Estado peruano, sí realizó reservas respecto de los literales B y C del segundo, bueno, del artículo antes citado, pues se reservó respecto de las personas que puedan parecer menores de edad adoptando este tipo de comportamientos, o imágenes que sean realistas y que representen a un menor de edad adoptando también un comportamiento sexualmente explícito. En el caso de la legislación peruana, nosotros tenemos regulado este delito en el artículo 129M del Código Penal, y en el cual establecen diferentes verbos rectores como es poseer, promover, fabricar, distribuir, exhibir, ofrecer, comercializar, publicitar, publicar, importar o exportar cualquier medio objeto, por cualquier medio, ya sean objetos, libros, escritos, imágenes, videos o audios, o realizar espectáculos en vivos de carácter sexual, y en los cuales participan menores de 18 años de edad. Y bueno, en la legislación peruana comprende una sanción no menor de 6 ni mayor de 10 años, y también establece una sanción de días multa. Y bueno, también existen circunstancias agravantes, que es cuando la víctima tiene menos de 14 años de edad, cuanto el material se difunda a través de cualquier tecnología de la información o la comunicación, o cualquier otro medio que genere una difusión masiva,
o el agente actúe como miembro o integrante de una banda o una organización criminal. Este artículo, que es el artículo 34 de la Convención del Niño, estipula las obligaciones del Estado. Tanto la República Dominicana como el Estado peruano, como se indicó, ambos han ratificado esta convención y en las cuales se establece como obligación que tienen que adoptar todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir la explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. De forma similar, también el Convenio de Budapest establece esta obligación a cada parte, que también, como ya hemos indicado, ha sido también suscrito y ratificado tanto por la República Dominicana como por el Estado peruano, y en el cual establece que cada parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para tipificar como delito en su derecho interno la comisión deliberada e ilegítima de los actos, ya sea de producción de pornografía infantil, ya sea con la intención de difundirla, la oferta o puesta a disposición de la pornografía infantil a través del sistema informático, la difusión o la transmisión de la pornografía infantil a través de un sistema informático, la adquisición, ya sea para uno mismo o para otros, de pornografía infantil a través de un sistema informático, así como la posesión de la pornografía infantil en un sistema informático o en un dispositivo eh, de almacenamiento de datos informáticos. Es decir, acá también observamos que en el Convenio de Budapest contempla diversos verbos rectores eh, respecto de, ya sea de la posesión, de la adquisición, de la difusión, de la comercialización o producción del material de abuso sexual infantil, y establece una obligación a todos los estados parte del referido convenio. Bueno, con relación al tema del bien jurídico tutelado, en el Perú se ha evidenciado una evolución con relación al bien jurídico tutelado. Existían pronunciamientos en los cuales se consideraba que el bien jurídico tutelado era la libertad o la ofensa al pudor público. Después también en otro recurso de nulidad, que era el 2047 del 2018, establecía que no solamente era el poder público, sino que el menor era utilizado para confeccionar este material de abuso sexual infantil y en el que intervenía o participaba. Y en esta consideración o en este contexto consideraba que se le afectaba su indemnidad sexual, así como su dignidad al ser instrumentalizado e inclusive su intimidad personal. En el caso del Estado peruano, al suscribir el convenio de Budapest y realizar estas reservas, como se indicó hace unos instantes, era pues considera que el bien jurídico tutelado en el derecho interno era la libertad o la indignidad sexual de un menor. Y por eso es que realizaba la reserva correspondiente. Estos pronunciamientos fueron, hay que recalcar que fueron anteriores. Este tipo penal después fue reubicado y contemplado dentro de los delitos contra la dignidad humana. Considero que esta reubicación fue lo más acertado, pues el bien jurídico tutelado en estos casos es, se le reconoce como un derecho indisponible. Es decir, que el niño, la niña o la adolescente no puede consentir válidamente a ser tratado como un objeto, como una cosa y ser víctima de estos hechos execrables. Bueno, antes de ello quiero precisar en cuanto al tema de estas reservas, de repente sería pertinente indicar que cuando estamos ante una investigación por delitos de pornografía infantil, estos en la investigación, a pesar de que se pueda desconocer la identidad de la víctima de los delitos eh, de pornografía infantil, mal llamado pornografía infantil, existen pericias que se realizan sobre el cuerpo de los menores y en los cuales se puede determinar una edad aproximada y de esa manera poder tener certeza
en un alto grado de probabilidad que la víctima se trataría de un menor de edad. Bueno, otra precisión en cuanto al tema de la doctrina considera que el bien jurídico protegido es el desarrollo sexual del menor, su dignidad e integridad moral y la protección frente a la explotación y cosificación sexual. También señalan que también sería la indemnidad sexual de las personas vulnerables, su bienestar psíquico en el sentido de que constituye una condición necesaria para su normal y adecuado proceso de formación sexual por su edad o incapacidad. Estas personas necesitan una especial protección por carecer de la madurez necesaria para decidir con responsabilidad sobre este tipo de conductas. En este sentido, se refiere al sujeto activo. Como son niños, niñas y adolescentes, estas se encuentran en un proceso de formación y dentro de ellas está su formación sexual. Entonces, cuando los niños, niñas y adolescentes, o sea, estas personitas son vulneradas o son víctimas de estos delitos, vemos que se les está afectando su normal y adecuado desarrollo. Pues estas personas o estos niños merecen una especial protección. Conforme ya se ha indicado dentro de las obligaciones que tiene el Estado tanto peruano como la República Dominicana. Bueno, acá existe un poco el tema de los conceptos de los verbos rectores. Por ejemplo, se define a la que es posesión. mm, Creo que alguien está dibujando, le están poniendo rayitas, pero bueno, continuando. En cuanto al tema de la posesión, se le define como la simple tenencia del material de abuso sexual infantil. En cuanto a promover, que es otro de los verbos rectores que podemos encontrar en la legislación peruana, es cuando el agente con su accionar favorece las demás modalidades de la pornografía infantil. Se le considera un impulsor directo de esta. El fabricar es cuando esta persona elabora, crea, confecciona el material pornográfico. La distribución se indica que equivale a la mercantilización o poner en disposición de un número indeterminado de personas. Importar implica la adquisición del material pornográfico procedente del exterior. En cuanto al tema de la exhibición, implica mostrar o poner a la vista este material de abuso sexual infantil. En cuanto al tema del verbo rector ofrecer, se refiere a cuando la gente se compromete con alguien a proporcionarle material pornográfico, a elaborarlo, editarlo, publicarlo o publicitarlo. En cuanto al tema de la comercialización, es que quien vende este material de abuso sexual infantil a cambio de un determinado precio. Podemos encontrar que ya en la actualidad se vienen realizando actos de comercialización, no solamente con los pagos de dinero como conocemos la moneda, sino también con activos o criptoactivos, activos virtuales. Se comercializan en la dark web este material de abuso sexual infantil. Eh, en cuanto al tema de publicar, es cuando se difunde el material de pornografía infantil a un grupo indeterminado de personas por cualquier medio de difusión. Y en cuanto a la exportación, también es cuando se realiza eh, la venta del material hacia el exterior. Bueno, como indicamos, esto ya señalamos que existe el tema de las agravantes. Respecto de la pericia que se había indicado hace unos instantes, es la pericia antropológica forense, que esta nos permite o nos ayuda a determinar la edad aproximada del menor agraviado en base a sus características físicas, pues en algunas ocasiones nosotros no tenemos conocimiento de quiénes son los menores agraviados o como ya se indicó hace unos instantes, este material de abuso sexual infantil puede provenir del exterior, entonces es mucho más difícil identificar al menor agraviado.
En cuanto al tema del medio empleado, en el caso del Estado peruano, este tendría una posición amplia, pues considera que puede ser por cualquier tipo de representación y no solo por representaciones audiovisuales, que es la comprendida o la posición asumida en el Convenio sobre la Ciberdelincuencia. Y respecto del tipo subjetivo en este delito en concreto, evidentemente es un tipo penal doloso. En cuanto a las técnicas especiales de investigación, en primer lugar, debemos dar una definición en cuanto esta, a esta técnica. Es el tema de que son instrumentos legales y operativos que permiten, ya sean a las autoridades de ley, a recabar adecuadamente las fuentes de investigación o de prueba. Es un componente esencial en la práctica de la aplicación de la ley, pues consiste concretamente en métodos o herramientas investigativas en las cuales se caracterizan primero por ser pertinentes, reservadas. Se tiene también que cumplir con el tema de la proporcionalidad. Deben ser utilizados para reunir información, investigar delitos y a presuntos autores y o partícipes de un hecho delictivo. En este caso estamos hablando de la pornografía infantil, y sin poner en conocimiento al sujeto activo de estos delitos, y que sería sobre el cual va a recaer estas técnicas especiales de investigación. Estas técnicas normalmente se utilizan en casos peligrosos, ya sean contra organizaciones criminales o en casos donde existen dificultades inherentes al logro del acceso a recabar esta información, como estamos en el caso de la pornografía infantil, pues una de las características de estos delitos es que muchas veces se materializa o se comete de manera utilizando evidencia digital o bueno, realizándolo de manera digital en soportes informáticos, y los cuales para poder recabar esta evidencia se requieren estas técnicas especiales de investigación. Algunas de las técnicas especiales de investigación es la entrega vigilada, el agente encubierto, la vigilancia electrónica, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, el levantamiento del secreto bancario, entre otros. En el caso peruano, tenemos que la Constitución Política del Estado regula o protege el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados en el artículo 2, inciso 10 de la Constitución, y que establece el tema de forma taxativa la garantía de judiciabilidad. Es decir, que por un mandato motivado del juez y con las garantías previstas en la ley, es que se puede realizar este levantamiento del secreto de las comunicaciones. Existen varios pronunciamientos del Tribunal Constitucional peruano, como podemos mencionar, que es el caso Rafael Francisco García Mendoza, yo le denomino el caso Serpós, o el caso de Victoria Elba Contreras y Adén, en las cuales se realizaron vulneración al secreto de las comunicaciones. Les voy a dar un pequeño relato o contexto de por qué llegó a esta conclusión el Tribunal Constitucional peruano. En el primer caso, que yo le denomino como caso Serpós, es un caso de un trabajador de esta entidad y en la cual almacenaba dentro de su computadora material de contenido sexual. Entonces, el personal o supervisor ingresó a la computadora de este trabajador y esto motivó a que lo despidieran. Entonces él interpuso su acción de amparo y bueno, finalmente el Tribunal Constitucional le dio la razón, indicándole que se había ingresado al computador donde que estaba protegido por el secreto de las comunicaciones y se había accedido a una información que era de carácter reservada. En el caso denominado Escuela Militar de Chorrillos, era respecto de unos estudiantes de esta Escuela Militar de Chorrillos. Dentro del reglamento de esta escuela establecía que los estudiantes no podían mantener una relación sentimental entre ellos.
era parte de su reglamento. Eh, esta señorita sí mantenía una relación sentimental con otro compañero de su misma institución o de su misma escuela, y a la señorita afectada la, eh, la expulsan de la Escuela Militar de Chorrillos e indican que ella había vulnerado el reglamento. Pero ¿cómo la Escuela Militar de Chorrillos toma conocimiento de ello? Porque de forma indebida le retienen el celular y acceden a él. Con ello corroboran que efectivamente la señorita mantenía una relación sentimental con su compañero y por eso es que la expulsa. El Tribunal Constitucional indica, la afectada no brindó su consentimiento y no estaba autorizada los trabajadores de la Escuela Militar de Chorrillos a ingresar al equipo celular de la víctima, bueno, de la agraviada o afectada. Bueno, también en cuanto al tema del secreto de las comunicaciones, además en la legislación peruana está regulado en el artículo 230 y siguientes del Código Procesal Penal, y también existe una resolución administrativa en las cuales se establece un protocolo de actuación conjunta, tanto Policía Nacional como Ministerio Público y Poder Judicial, y en la cual se establece eh, los parámetros de cómo se debe ejecutar esta medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones. Ahí establece, bueno, en este protocolo, dentro de ellos, que existen diversos tipos de intervención de las comunicaciones telefónicas. Podemos encontrar, por ejemplo, el que se refiere al levantamiento del secreto de las comunicaciones de un registro histórico, que es uno en tiempo pasado donde se puede establecer de forma anterior y debiendo precisar el plazo requerido, y el mismo que también debe cumplir con las garantías previstas en la ley, es decir, debe cumplir con el principio de proporcionalidad, para que el juez autorice el tema del levantamiento del secreto de las comunicaciones respecto del registro histórico que pudiera mantener de repente un investigado en el marco de una investigación, eh, y para saber con quién mantuvo comunicación. También otra modalidad de interceptación de las comunicaciones es en tiempo real, que es cuando en el momento en que se están realizando las comunicaciones. En el caso de Perú existe una unidad policial dedicada a exclusividad a realizar este control de las comunicaciones, el cual se le conoce como constelación, y que se encarga de realizar esta intervención de las comunicaciones previamente coordinado con las empresas de telecomunicaciones que operan en el país y que previamente también ha sido autorizado por el juez. Es decir, que se cumple con la garantía de judiciabilidad. Se precisa que este derecho, el secreto de las comunicaciones, puede ser limitado cuando se encuentra en el marco de una investigación, y para ello se indica que deben cumplir con ciertos requisitos que estaban previstos en estos artículos del Código Procesal Penal, y establece que para su control debe haber un control ex ante, durante y ex post. ¿Qué significa eso? Ex ante es antes de realizar o de recabar este secreto de las comunicaciones, esta información que está protegida por el secreto de las comunicaciones, es que el juez realiza un control donde, en el caso del Perú, la investigación se encuentra a cabo o a cargo eh, tanto por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. Y es en este contexto que ambos, uno elabora un informe y luego en mérito a ello se elabora un requerimiento que tiene que adjuntarse elementos de convicción, es decir, suficientes evidencias que vinculen al número intervenido, porque en algunas oportunidades no se sabe quién es la persona a la que se le está realizando este levantamiento del secreto de las comunicaciones, sino que se tiene como único dato de repente el tema del número telefónico, y es en ese contexto que el juez tiene que valorar los elementos de convicción que han sido remitidos por el Ministerio Público
para merituar si cumple con los presupuestos que establece el artículo 230 y 231 del Código Procesal Penal, y además que cumple también con el principio de proporcionalidad. Em, También se establece, bueno, ese es ex ante. Durante la ejecución de la medida, eh, también el juez puede realizar un control, y ex post es, por ejemplo, en el caso del Estado peruano, existe la facultad o el derecho a las partes de que puedan estos plantear un reexamen. ¿Qué significa ello? Que después de realizar la interceptación de las comunicaciones, se le puede poner en conocimiento de la persona afectada, bueno, se puede considerar persona afectada o investigado, que ha sido objeto de este levantamiento del secreto de las comunicaciones, para que éste pueda plantear su reexamen ante el juez y determinar si la medida cumplía con todos los presupuestos establecidos por la ley. También existe un tema, una excepcionalidad, que es cuando se toma conocimiento. Por ejemplo, durante la interceptación de las comunicaciones en tiempo real, se toma conocimiento que se va a atentar contra la vida de una persona o está de por medio la afectación a su integridad. En este supuesto, se dispone la incorporación de un número en este sistema o la consola, y que, bueno, sale producto de las comunicaciones ya existentes y en las cuales se advierte la comisión de un futuro delito. Por ejemplo, existe ya en el marco de una investigación una interceptación en tiempo real, y dentro de los números intervenidos, este mantiene comunicación con otro número y en el cual, por ejemplo, le da la indicación de que tiene que matar a otra persona. Entonces, pero el número A sí ha estado en la consola, pero el número B no. El número B recién aparece producto de esta comunicación. Entonces, al ver que es un acto sumamente grave en el cual está en peligro la vida o integridad de una persona, es que sin esto, sin existir la resolución judicial de manera excepcional y luego una convalidación, o sea, de forma posterior una convalidación, se ingresa de manera inmediata la incorporación de este número a este sistema. Y luego el fiscal a cargo del caso tiene que pedir sí o sí la convalidación ante el juez para que bueno, y siempre que el juez prevenga que se pueda ocasionar esta eventualidad. De esta manera está regulado en la legislación peruana. En cuanto a otra de las características para que pueda ser limitado este derecho, también encontramos el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es en el caso Escher versus Brasil, de fecha 6 de julio del 2009, y en el cual señala que la previsibilidad legal significa que la resolución judicial debe fundarse en una base legal previa a la adopción de la medida objeto de reexamen, la cual debe ser cierta, accesible a terceros y previsible de las consecuencias de la aplicación de la norma, y a la vez atender a algunas de las finalidades legítimas previstas por el convenio, en los términos de proporcionalidad con el sacrificio del derecho afectado. Por ejemplo, podemos ver que realizando un test de ponderación, se advierte que existe el derecho a el secreto de las comunicaciones con el protección de la seguridad nacional, la seguridad pública, de repente la protección a la indemnidad sexual de un menor de edad, como es en el caso, o la dignidad humana, como es en el caso de los delitos de pornografía infantil. Entonces, cuando se realiza este test de proporcionalidad y se considera que sí es proporcional y al existir una base legal previa, es que sí es factible aplicar este levantamiento al secreto de las comunicaciones. Otro de los requisitos o características que debe cumplirse para poder limitar este derecho es el que exista el tema de existe un plazo determinado. ¿Qué significa? Que la interceptación de las comunicaciones no puede ser indefinida o permanente, sino que debe estar limitado por el legislador y de forma textual indicado por el juez en la resolución judicial autoritativa correspondiente.
En el caso de la legislación peruana, establece un plazo que no debe exceder de los 60 días y que excepcionalmente puede ser prorrogado por un plazo igual y por única vez. En realidad, este artículo ha sido modificado, pues antes no establecía este término por única vez. Antes se podría prorrogar siempre y cuando esté debidamente fundamentado, motivado, bueno, sustentado por el juez y obteniendo la resolución judicial autoritativa correspondiente. Dentro del Estado peruano, y también hemos podido evidenciar en otros países, que existe una guía práctica para requerir información a proveedores internacionales de servicios de Internet. Estas guías, en el caso del Estado peruano, fue elaborada por el Ministerio Público y en el cual se establecen formas para poder, o bueno, se les dan las indicaciones o pautas de cómo se puede requerir a alguno de los proveedores internacionales de Internet que puedan contar con plataformas. ¿Qué significa esto? Significa que no todos los pedidos formulados a proveedores internacionales de Internet tengan que realizarse a través de un procedimiento que es conocido como cooperación judicial internacional, sino que puede solicitarse al juez peruano eh, la autorización correspondiente y con ello subirlo a a la plataforma del proveedor internacional de Internet y así poder recabar la información. En algunos proveedores internacionales de Internet te brindan datos de suscriptor o abonado, otros adicional también te remiten datos relativos al tráfico y otros relativos a datos de contenido, pero en su mayoría son principalmente el primero y el segundo. La mayoría de los proveedores internacionales de Internet piden que los datos de contenido sí sean solicitados muchas veces a través de estos mecanismos de cooperación judicial internacional entre los estados. Para explicar un poquito, ¿a qué se refiere cada uno de estos datos? Datos de suscriptor o abonado es toda aquella información de datos informáticos que posea un proveedor de servicios y que permite identificar al usuario el periodo del servicio, la dirección postal o geográfica, el número de teléfono del abonado, el correo electrónico, puede, por ejemplo, apreciarse algunas veces datos sobre facturación o medios de pago o cualquier otra información que pudiera ser relevante y que permita la identificación del usuario o titular de por ejemplo, en el caso de las redes sociales, de Facebook. Entonces, esto se refiere al tema de los datos de suscriptor o abonante. Respecto a los datos relativos al tráfico, todos los datos relativos a una comunicación realizada por medio de un sistema informático que indiquen ya sea un origen y un destino, así como la ruta, la hora y la fecha en que se realizó la comunicación, también pueden contenerse datos como el tamaño y la duración de la llamada o de la comunicación son relacionados a datos relativos al tráfico. Y los datos de contenido son los datos almacenados en un sistema informático y que guardan relación con la revelación del contenido, esto es, del texto, de los adjuntos de, por ejemplo, de correos electrónicos. Por ejemplo, acá podemos encontrar los mensajes, podemos encontrar imágenes, podemos encontrar videos. Entonces, esto se refiere a datos de contenido. Y que, como se indicó, y muchas veces se encuentra un poco restringido eh, y que en algunas oportunidades también puede estar almacenado en la nube. Bueno, este es un pronunciamiento del Poder Judicial del Perú en un recurso de apelación y en la cual establece que bueno, en ese caso en concreto, en ese recurso de apelación 04 del 2015, en una primera instancia se le había denegado el levantamiento del secreto de las comunicaciones, indicando eh, primero el tema de que esto se le denegaba el pedido. Era un caso de, si no me equivoco, de un tema de corrupción de funcionarios. Esta denegatoria o esta resolución que denegaba este levantamiento del secreto de las comunicaciones fue apelada y en segunda instancia se estableció o
se indicó que sí era, se declaró fundada en el sentido de que eh, establecía los grados de afectación al derecho constitucional de levantamiento del secreto de las comunicaciones y hablaba, por ejemplo, de la afectación del derecho constitucional protegido y señalaba que, por ejemplo, en el caso de datos de suscriptor, o en este caso, en un tema de datos de reporte o datos telefónicos, su afectación era mínima. Entonces, por ende, considero que sí era procedente, en ese caso en concreto, otorgar ese levantamiento del secreto de las comunicaciones. Es decir, en ese pronunciamiento hizo una diferenciación entre los datos de abonado, entre los datos de tráfico y entre los datos de contenido. ¿Por qué? Porque hizo una distinción entre su grado de afectación. Vemos, por ejemplo, que en los datos de contenido el grado de afectación es mucho mayor. En el caso de los datos de suscriptor y de tráfico, no necesariamente. La afectación es menor en cuanto a este derecho constitucionalmente protegido. En el caso de la República Argentina, ellos han interpretado que estarían cautelados por el secreto de las comunicaciones únicamente los datos de tráfico y los de contenido, pero no en la misma intensidad los datos de abonado suscriptor. Y esta distinción es muy importante y puede tener bastante injerencia en el tema de las investigaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la República de Argentina, nosotros tenemos conocimiento que ellos con un oficio pueden recabar los datos de abonado de un titular o un usuario de esto, de una red social, por ejemplo. Pero en el aspecto de los datos de tráfico y de contenido sí requieren una autorización judicial previa, ¿no? Y en este aspecto, también Pablo Palazzi, el jurista Pablo Palazzi, el jurista argentino, señala que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tanto los datos de tráfico como los de contenido de la comunicación están amparados por el secreto de las comunicaciones y su adquisición solo puede hacerse por orden judicial. Él hace la distinción con Estados Unidos y dice, en Estados Unidos, por el contrario, tal información, me refiero a los datos de tráfico, no tiene el mismo amparo constitucional que el contenido de una comunicación. Esto obedece en parte a un fallo que estableció la Corte Suprema de Estados Unidos y en el cual concluyó que los datos brindados a la empresa de telecomunicaciones, tales como los números telefónicos discados, no estaban amparados por la Cuarta Enmienda norteamericana. Y bueno, él señalaba forma equivalente al artículo 18 de la Constitución de Argentina. Y como no se los consideraba privados, la legislación norteamericana estableció un estándar menor para su acceso durante el proceso penal, es decir, en el marco de una investigación. Y por ende consideraba que en este aspecto no se necesitaba una orden del juez demostrando una causa probable de la comisión de un delito, sino solamente argumentar que los datos a obtener pueden servir para dilucidar el delito. Bueno, quería compartirles este video. Es respecto de un procedimiento de la conservación de datos que se realiza en la plataforma de Uciber. Me indican si se logra escuchar el audio, ¿ya? Me confirman, por favor. ¿Cómo conservar los datos de una cuenta de Facebook de la empresa Meta Sí, Platforms? se escucha perfecto. ¿Qué es la Muchas gracias. conservación de datos? Es el requerimiento al proveedor de servicios de Internet para que conserve los datos informáticos, ya sean estos datos de abonado suscriptor, datos de tráfico y o datos de contenido. Ello de conformidad con el artículo 29 del Convenio de Budapest. La conservación de datos únicamente se realiza a través de la plataforma de la empresa Meta Platforms Inc., a través del siguiente enlace. El plazo de conservación de datos es de 90 días, prorrogables por 90 días adicionales. Ya en la plataforma solicitamos el acceso, identificándonos en este caso como representantes del Ministerio Público, registrando el correo electrónico institucional, donde nos llegará un enlace para la validación del mismo. Ingresamos al enlace a fin de registrar nuestros datos, tales como nombre, cargo, Ministerio Público, el número del teléfono con el código del país, el lugar y el código postal.
Registrada la cuenta, la plataforma nos permite realizar la solicitud de conservación de datos. Para ello, ingresamos el número de la carpeta fiscal. Seleccionamos Facebook. Luego, consignamos la fecha en la cual la cuenta estuvo activa o que fue usada para la comisión del hecho investigado. Acto seguido, consignamos la URL o el ID de la cuenta de Facebook. En el siguiente recuadro se debe agregar el periodo de tiempo que se busca conservar. Finalmente, declaramos que estamos facultados para realizar esta solicitud y enviamos. Mejor. Culminado dicho procedimiento, se visualizará en línea que nuestra solicitud de conservación de datos ha sido enviada correctamente y que se le asignó un número de caso. Gracias. Disculpe. Bueno, otra técnica de investigación que nosotros utilizamos es la denominada OBSE. ¿Qué significa ella? Observación, vigilancia y seguimiento. La observación se refiere a la vigilancia fija. La vigilancia y seguimiento se refiere a una vigilancia móvil y en la cual se encuentra, en el caso del Estado peruano, se encuentra regulado en el artículo 207 del Código Procesal Penal y esta actividad está dirigida o autorizada en el marco de investigaciones por delitos violentos, graves o contra organizaciones criminales. De igual forma, se encuentra prevista en el artículo 14 de la Ley 30.077, Ley contra el Crimen Organizado. Para llevar a cabo tal actividad se requiere que el fiscal lo autorice en el marco de una investigación sin conocimiento del afectado. Bueno, en el caso de Perú, este dato es bastante importante, pues eh, a veces se desconoce la normativa y puede ser que sin abrir una investigación, el personal policial pueda realizar estos actos de óbice y estas no estarían eh, dentro de un marco legal, ¿no? Amparado. Entonces, este tiene por finalidad, a su vez, obtener pruebas o evidencias de un delito, localizar a los investigados, identificarlos e identificar a otras personas involucradas en los hechos delictivos. Nos permite, por ejemplo, ubicar su domicilio. Esta información nos resulta útil porque cuando se va a pedir una medida, ya sea de detención y de allanamiento, que tiene por finalidad recabar evidencia digital, que pudiera ser, bueno, no solo evidencia digital, evidencia o elementos de convicción que pudieran resultar relevantes y que permitan acreditar la participación o autoría de los sujetos investigados con los hechos delictivos, así como de otras personas que participan en estos hechos. También esto permite identificar o ubicar el lugar de planificación, la ejecución del delito, su modus operandi u otras actividades relacionadas con los hechos delictivos. Por ejemplo, bueno, esto ya más en el marco de una investigación, no necesariamente por pornografía infantil. En el caso de pornografía infantil, nos va a permitir identificar dónde domicilia el sujeto activo del delito. eh, y en el caso de otros delitos, por ejemplo, nos ha permitido saber, bueno, también en el tema, saber sus conexiones con los demás, con sus demás coinvestigados y todas esto, y para ello el personal policial, que es el encargado de realizar esta parte operativa, pueden ellos disfrazarse, utilizar vehículos, a veces alquilar viviendas que puedan estar frente al lugar donde se produce o se comete estos actos delictivos, todo ello con la finalidad de no ser descubiertos al realizar dicha labor. Todo ello será plasmado en tomas fotográficas y o videos u otros medios técnicos especiales determinados con finalidades de observación o para la investigación del lugar de la residencia del investigado,
Acá una recomendación importante es consignar siempre la fecha y la hora en la que se realizan estos registros, porque de esta manera tú puedes, cuando bueno, yo he visto que acá hay bastantes fiscales conectados, entonces cuando uno realiza el tema de la imputación fáctica, ya sea en el requerimiento acusatorio o en la denuncia, se tiene que realizar algunas precisiones que son importantes, como el lugar, la fecha, la hora. Entonces, ¿cómo tú pones de la mano tu imputación fáctica con la evidencia que has recabado? Porque en tu evidencia está consignada esta información, la fecha, la hora en la que se realizaron estos actos de observación, vigilancia y seguimiento. Y de esta manera fortalece la imputación fáctica que existe contra los investigados. Otro detalle que quería precisarles era en cuanto al tema del código hash. La evidencia digital, bueno, en el marco de las investigaciones y sobre todo para cautelar la evidencia digital, en el caso del Ministerio Público y sobre todo las Fiscalías de Ciberdelincuencia del Perú, le asignamos código hash a la evidencia digital para así garantizar que esta evidencia digital es la misma que se recabó en su oportunidad. ¿Qué significa ello? El código hash es inalterable. Significa que si tú modificas algo de la evidencia digital que has recabado, este código hash automáticamente se cambia. Para esto tú tienes que dejar constancia de la asignación del código hash que realizaste en tu acta correspondiente y vas a poder contrastarlo y verificar que efectivamente la evidencia digital que recabaste es la misma que estás ofreciendo en el juicio oral, porque coincide el código hash que plasmaste en tu acta con el código hash que se estaría visualizando al momento que se actúan los medios de prueba. También dentro de la legislación peruana existe normativa respecto del apoyo a la seguridad ciudadana con cámaras de vigilancia, ya sean públicas o privadas, y su reglamento correspondiente y en el cual se establece los presupuestos o sí, los presupuestos para requerir estas imágenes, videos o audios, ya sea personas naturales o jurídicas, públicas o privadas propietarias o poseedoras de cámaras de videovigilancia ubicadas en bienes de dominio público, vehículos de servicio de transporte público de pasajeros y establecimientos comerciales abiertos al público. Y estas esto, eh, grabaciones pueden permitir identificar a personas vinculadas con los hechos delictivos, que son materia de investigación. Hay que hacer la precisión que cuando se trata de realizar actos de vigilancia, observación, eh, y se realizan en lugares cerrados o al interior del inmueble, sí se requiere una autorización judicial previa, y la cual también debe cumplir con los presupuestos que establece la ley y el test de proporcionalidad. Otra de las técnicas o herramientas especiales de investigación que se cuentan es el tema del agente encubierto digital. En la ley 30.096, específicamente las disposiciones complementarias finales, establece que el agente encubierto informático es un procedimiento especial que es autorizado por el fiscal para que un agente policial, ocultando su identidad, intervenga en delitos comprendidos en la ley 30.096, que es la ley de delitos informáticos. Por ejemplo, en esa ley podemos encontrar el delito de acceso ilícito, el delito de atentado a la integridad o de datos o sistemas informáticos, los delitos de suplantación de identidad, de interceptación telefónica, también el delito de proposiciones sexuales a niños, niñas y adolescentes. Eh, Además, también el decreto legislativo 1611 del 2023 define lo que era el agente virtual y lo indica como el realizado por personas debidamente entrenadas en materias de tecnología de la información y las comunicaciones, así como los conocimientos y habilidades correspondientes con la finalidad de asumir
un rol o condición a efecto del esclarecimiento del delito en el ámbito virtual bajo el monitoreo directo de la autoridad policial. ¿Cuál es la finalidad de esta técnica especial de investigación? Es recabar elementos de convicción o medios de prueba que se actuarán en juicio oral para acreditar la comisión del delito y así nos permite identificar a los autores y o partícipes de estos delitos. Ello en concordancia con el artículo 341 del Código Procesal Penal peruano y el respectivo reglamento que ha sido aprobado por el Ministerio Público. Acá, ¿por qué es importante esta técnica especial de investigación? Una de las características de la Comisión de los Delitos de Pornografía Infantil eh, o su venta o comercialización, como ya se indicó hace unos instantes, es que esta comercialización se realiza muchas veces en la dark web o entonces, para que y buscan también, o por ejemplo, existen también grupos que eh, se han creado en diferentes redes sociales y en las cuales comparten este material de abuso sexual infantil. Y para ello, para poder esto, recabar esta evidencia digital y poder sancionar a los responsables, es pertinente o resulta necesario en muchas ocasiones que se utilice esta herramienta de un agente encubierto digital, por ejemplo, para que éste pueda inmiscuirse de repente eh, en este grupo delictivo que se encarga eh, de compartir este material de abuso sexual infantil o, por ejemplo, en la dark web. Se comercializa, para ello se requiere un tema de eh, pago a través de criptoactivos. Entonces es un poco más complicado, más complejo poder identificar a las personas. Algunos otros hemos tenido casos donde hemos evidenciado donde los pagos se realizaban a través de estas plataformas o estos servicios de transferencia de dinero como Western Union, PayPal, entre otros, y en los cuales se hacían los giros de dinero para poder recibir este material de abuso sexual infantil. Entonces, por eso, en algunas oportunidades sí es importante utilizar esta técnica porque estos grupos se cuidan bastante para no ser descubiertos, para no ser identificados. Utilizan diferentes mecanismos para también proteger su identidad. Nosotros tenemos conocimiento dentro de los impedimentos en cuanto al tema de las investigaciones, es que ellos utilizan diferentes herramientas para encubrir. Por ejemplo, utilizan la VPN, utilizan un proxy. Entonces, esto dificulta que se identifique la IP de conexión. Eh, ¿Qué significa ello? Que la IP de conexión que supuestamente estarían utilizando aparece en Estados Unidos, pero en realidad ellos están conectándose desde Perú o desde Argentina o desde República Dominicana. Pero como ellos utilizan un enmascaramiento a esta IP, es que logran así evitar ser descubiertos. Entonces, en algunas oportunidades es necesario utilizar esta técnica especial de investigación, teniendo en consideración las características de este tipo de delitos. Bueno, también vemos que se utilizó eh, esta herramienta en el caso Kids, The Light of Our Lives, que se dio lugar en Gran Bretaña y sostuvo como principal responsable o líder a esta persona, Timothy David Marty Cox, quien lideró una red de pedofilia con más de 700 integrantes. Bueno, esta persona fue sentenciada a cadena perpetua y se logró descubrir o recabar la evidencia a través de la utilización de esta técnica especial de investigación. Bueno, la legislación peruana establece también que se deben cumplir con ciertos principios
para la aplicación de esta técnica especial de investigación. Y uno de ellos es que debe ser subsidiario, es decir, que se aplicarán solamente si no existe otro método de investigación convencional que posibilite que el delito sea detectado o sus autores identificados. Si bien se señala tal principio rector para posibilitar el empleo de dicho medio de investigación, este puede ser aplicado para la forma en cómo se gestiona una técnica particular. En este caso del agente encubierto, como ya hemos indicado, existen estas personas o estos sujetos activos de estos delitos, tienen muchas veces conocimientos respecto de estas herramientas que permiten o facilitan su anonimato. Entonces, genera una dificultad en cuanto al tema de su identificación. Otras herramientas tecnológicas, disculpen un ratito, estoy medio resfriada. Algunas instituciones cuentan con diferentes herramientas, tales como la foto-DNA, que es una herramienta tecnológica que ayuda a la identificación de imágenes y filtrados de contenido y que es utilizada como parte de operaciones forenses al almacenar información y que puede ser utilizada para identificar de forma única una foto individual. Esta tecnología fue donada por Microsoft al proyecto BIC y es administrada por NECMEC. Hace unos instantes más o menos se explicó la utilización de del hash para poder identificar ciertas imágenes eh, y con esto lograr identificar su utilización y de repente también pueda ayudar a la identificación de de las personas que podrían estar compartiendo, teniendo en posesión este material de abuso sexual infantil. Como indicamos, CyberType Plane es un sistema de denuncias centralizado del país sobre la explotación infantil en línea. Los proveedores de servicios públicos y electrónicos pueden presentar informes sobre sospechas de incitación en línea de niños para actos sexuales, abuso sexual infantil, material de abuso sexual infantil, turismo sexual infantil, tráfico sexual infantil, materiales obscenos no solicitados enviados a un niño, entre otros. Por ejemplo, en el caso de Perú, les cuento en nuestra experiencia, quien administra o quien recibe la información de parte de NECME es la Policía Nacional del Perú, concretamente es la DIVINDAT, que es la División de Alta Tecnología, y ellos tienen a su vez un, un equipo que se denomina de ciberprotección infantil, y este equipo es el encargado de recibir estas denuncias y poner en conocimiento del Ministerio Público. Acá también se coordina con diferentes entes o entidades eh, y con las cuales se logra o se ha logrado capturar a personas que se han encontrado, por ejemplo, realizando producción de material de abuso sexual infantil a niños pequeños. Se ha logrado el rescate de menores de edad y estos, en el caso de Perú, luego han sido asistidos. Hay una unidad que pertenece al Ministerio Público, que es la Unidad de Víctimas y Testigos, que ellos brindan protección y tratan de brindar una protección integral. ¿Qué significa ello? Que las víctimas después reciben eh, una protección, o sea, una contención en el aspecto que reciben terapia psicológica, en el caso que los menores de edad y su familia de su entorno cercano, que no esté vinculado con el hecho delictivo, sea de escasos recursos, también se le trata de brindar de alguna manera de alguna manera algún apoyo eh, para que puedan, por ejemplo, acceder de repente a la matrícula de los menores en el colegio y otras formas de asistencia que tratan de generar un mayor grado de soporte a los niños, niñas y adolescentes víctimas de estos graves delitos.
Otra técnica especial de investigación es el OSINT. ¿Qué significa esto? Es Open Source Intelligence y significa inteligencia en fuentes abiertas o que nosotros conocemos como búsqueda en fuentes abiertas. Y esto se refiere a un conjunto de técnicas y herramientas que se utilizan para recopilar información pública. Acá se analizan datos y se logra relacionarlos para convertirlos en información útil. Cuentas con diversas herramientas que puedan servir de gran ayuda. Acá se mencionan algunas como Showdown, Maltego, Social Link. Eh, en un caso concreto, por ejemplo, yo les comento, nosotros utilizábamos a veces estas herramientas para poder identificar a a la persona, utilizando estas búsquedas de fuentes abiertas, tratamos de repente de buscar a a las víctimas, porque a veces el agresor puede estar identificado, pero no la víctima. Pero sabemos que es una persona de su entorno cercano. Entonces, realizamos la búsqueda en fuentes abiertas de las redes sociales del agresor, que ya podemos tenerlo identificado gracias a la información que nos remite NECMEC, y eh, vemos dentro de sus contactos de repente algún usuario que pueda reunir las características físicas de la víctima que pueda aparecer en el video o en las imágenes de connotación sexual, y en las cuales muchas veces se aprecia los actos de abuso sexual de estos menores. Entonces, em, sí sirve bastante esta herramienta de búsqueda de fuentes abiertas. Am, bueno, acá se pueden apreciar varias de las herramientas. También existe una ONG holandesa que es Tierra de Hombres, que ella creó a un avatar de 10 años con inteligencia artificial y en la cual se hace pasar por una menor de edad con la finalidad de que ésta pueda interactuar con personas en las redes sociales y así lograr identificar a presuntos agresores. Este caso se le llama caso Sweetie. En el caso de Perú, bueno, eh, esta evidencia no sería permitida dado o teniendo en consideración las reservas que hizo el Estado peruano y dado en atención también a la legislación que nosotros tenemos, pues eh, el avatar, al no ser un niño menor de edad, eh, de 18 años, entonces no se le podría considerar propiamente una víctima y por ende no se consideraría que se habría consumado el ilícito penal. Pero esta herramienta puede permitir identificar a los presuntos agresores, ¿no? Bueno, esta es una síntesis de varios tipos de herramientas de OSINT que podemos encontrar, las cuales están agrupadas en esta plataforma y que son utilizadas, por ejemplo, para hacer un análisis, recabar de repente metadatos de las imágenes fotográficas. Eh, a veces se han utilizado estas herramientas para poder acreditar que la persona que está siendo investigada es la persona que ha producido el material de abuso sexual infantil. ¿Por qué? Hay veces en donde este material de abuso sexual infantil no se enfoca al agresor, simplemente se le enfoca a la víctima. Entonces, pero ¿cómo podemos establecer que él no solamente tiene la posesión de este material de abuso sexual infantil, sino que se ha encargado o ha realizado el verbo rector producción? Porque por los metadatos se aprecia, por ejemplo, el lugar en que se creó esta imagen o este video, la interconexión, de repente las coordenadas. Entonces, se puede recabar información bastante útil que nos pueda permitir vincular o acreditar de forma más fehaciente la responsabilidad de las personas que están investigadas. Bueno, esto es como un tema de resumen, ya estamos por culminar nuestro tiempo, entonces es un poco el resumen de lo que se ha explicado, de cuál sería la mejor denominación, qué derechos estarían limitados, las técnicas especiales de investigación, cuáles podemos encontrar dentro de ellas, las diferentes tales como el levantamiento secreto de las comunicaciones, las óbices, también el tema de la utilización de las herramientas OSINT,
el agente encubierto informático, entre otros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesora María del Carmen Arango, por darle una panorámica general de todo el tema del delito de pornografía infantil en Perú, sobre todo usando la tecnología. Me parece interesante, es el tema de Avatar, ¿verdad? Y yo tengo algunas preguntas, pero voy a esperar que alguno de mis colegas, ¿verdad? Levanten la mano, por favor, los que tengan alguna pregunta, pero vamos a hacer preguntas puntuales para no abusar del tiempo, ¿verdad? De la doctora. Levanten la mano, David, para que me ayude con el micrófono. Los que tienen alguna pregunta. Levantando la mano, por favor. Doctor, agradecer su participación en este conversatorio y esperamos poder tenerla en otra jornada en el marco de este curso internacional o quizás otra jornada que haremos aquí en el colegio. Tiene la mano levantada, doctor Leonel Chávez. Buenas Adelante, David, por noches. favor. Buenas noches, ¿cómo está, distinguida dama? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Chávez. Sí, la pregunta es que si en estos casos, por ejemplo, de Estados Unidos, que hay involucrados menores en ciertos paris, ciertas fiestas internacionalistas que han hecho, pues si eso tiene equiescencia en los países latinos y si el código es, como usted mencionaba, me parece que era el código de Bustamante, a mí se me apagó. El convenio de Budapest, Chávez. Ah, el de Budapest, que si usted decía que en Chile o en su país, Perú, pues abarcaba, ¿qué similitud hay entre ambas legislaciones? Porque hay abusos de menores, pero también hay el caso inverso, donde menores se enamoran de adultos. Por ejemplo, yo tenía una novia y ella era mayor de edad, entonces la menor, la hermanita menor de ella, me decía, y yo le decía, pero es que tú eres muy pequeña para mí. Entonces ella me creció hoy en día y todavía hoy en día ella me odia. Entonces, no solamente hay de adultos a, a menores y no viceversa. ¿Qué me dice la licenciada en cuanto a eso? Muchas gracias. A ver, en primer lugar hay que señalar que en este caso, o el delito que estamos siendo materia de análisis, el delito de pornografía infantil, el cual consiste en la elaboración de este material con contenido sexual infantil o en el cual se pueda ver representaciones de carácter sexual de menores de edad. Esto significa menores de 18 años. Eh, Nuestra legislación no hace distinción o, como ya se indicó, el bien jurídico protegido es la dignidad. Entonces, el consentimiento o el supuesto consentimiento que pueda brindar la víctima no es válido, no es aceptable, según también los convenios internacionales que han sido suscritos también por la República Dominicana y también por el Estado peruano y ratificado, que se admita esto, eh, un acto de consentimiento válido, pues acá se le estaría cosificando a la víctima en realidad. Gracias por su respuesta, doctora María del Carmen. Tiene la mano ahora Manuel Enríquez Fernández. David, por favor, habilitame el micrófono a Manuel. Adelante, Sí, Manuel. buenas noches. Muy buena exposición la de María del Carmen. Mi pregunta es con relación, entendí que era Tierra de Hombre, que se llama la ONG holandesa. Sí. Exacto. ¿Qué datos estadísticos tienen ellos en función de las investigaciones que han hecho en ese sentido? Porque la considero muy importante, porque es, como dicen, es tirar el anzuelo para pescar el pez. ¿Qué Claro, datos estadísticos tienen sobre los resultados? bueno, ellos, no tengo un dato estadístico preciso, pero sí leí un artículo al respecto y ahí señalaban que esto sí se había logrado identificar a diversas personas que serían presuntos autores de estos delitos, pero como indiqué, en el caso, por ejemplo, de la legislación peruana, no sería admisible como un delito como tal y no se podría procesar a una persona eh, que habría tenido este contacto con esta niña virtual creada por la inteligencia artificial, porque sería un delito imposible, ¿no? Porque en realidad
la víctima o el sujeto pasivo del delito es un menor de 18 años de edad. Y en este supuesto del avatar no se cumpliría con dicho presupuesto. Muchas gracias, profesora. Tiene la Perfecto, mano muchas gracias. levantada Marianely Contreras. Adelante, David, por favor. David, Buenas noches, sí. Ahora buenas sí. noches. Sí, en principio, pues agradecida por esta conferencia de la noche. Y en segundo lugar, tengo dos interrogantes. Una primera interrogante es que a mí me gustaría saber cuál sería el grado de incidencia al momento de hablar de cultura y de tráfico de pornografía infantil, porque entiendo que aunque ambos conceptos son muy diferenciados, pero para poder enmarcar un tema con el otro o si uno tiene incidencia encima del otro. Y la segunda pregunta es, ¿qué podríamos hacer en caso de que el antisocial cambia la cuenta de IP, la cambia o la modifica o se cambia? ¿Qué podríamos hacer en estos casos? Si queda algún registro o si hay alguna manera también de poder rastrear la información. Gracias. Gracias. Esto, con relación al tema de la primera pregunta, que era respecto de, segundo es el registro de IP, cuando lo cambian, y la primera era, respecto de la cultura. Bueno, se ha analizado, se ha visto que no existe, o sea, el hecho de que sean de diferentes estratos sociales no significa que porque es una persona de escasos recursos tengas, o sea, más proclive a la comisión de estos delitos. No, no existe un dato relacionado con ello. Los datos objetivos están relacionados con el tema de los agresores, fueron los que más o menos expuse en la ponencia, que eran respecto, por ejemplo, del grado de incidencia de las víctimas, su edad, el tema del género, que muchas veces se considera que o se cree el mito de que muchas veces los agresores son únicamente hombres, pero en realidad también se ha apreciado que las víctimas sean mujeres. En el aspecto del tema cultural no existe un dato objetivo respecto de que porque es de un estrato social alto no comete este delito, no. En realidad, en la práctica nosotros sí hemos evidenciado de diferentes estratos sociales, hemos identificado y detenido, finalmente procesados e investigados a personas de diferentes estratos sociales. Entonces, el tema respecto de la cultura como tal, consideramos que no es un dato que pueda de repente incidir necesariamente en el aspecto de la incidencia de la comisión de estos delitos. Y con relación al tema del registro de IP, lo que sí hemos evidenciado y que sí comentamos era que la realización de la comisión de estos delitos y una de las dificultades que habíamos evidenciado es su anonimato. Muchas veces nosotros no sabemos con quién estamos conversando al otro lado de la pantalla. Muchas veces nuestros niños son víctimas de estos delitos porque no saben quién está al otro lado. A veces se presentan como una chica de su edad contemporánea y que les manda imágenes en algunas ocasiones, fotos, para que luego se sienta en confianza, porque ellos, para el tema, bueno, un tema relacionado con el tema de profesiones sexuales, que es muchas veces el medio por el cual estos agresores logran recabar este material de abuso sexual infantil, es que primero realizan o captan a los menores de edad a través de las redes sociales o a través de los juegos virtuales y ellos tratan de entablar previamente una relación de confianza. Entonces, para ello, se hacen amigos o tratan de tener intereses comunes, tanto el agresor como la víctima. Y de esta manera, lograr captar el interés de la víctima y que ésta después logre brindar este material de abuso sexual infantil o este material con contenido o de connotación sexual, donde puedan de repente exponer sus partes íntimas o sexuales. Entonces, en este sentido, muchas veces ellos no ponen su imagen verdadera, no ponen sus datos verdaderos, también cuando crean sus cuentas, tampoco colocan sus datos verdaderos que permitan su identificación. Es en ese contexto que se requieren estas técnicas especiales de investigación que se indicaron, como el levantamiento de secreto de las comunicaciones, la utilización de un agente encubierto, de un agente digital, que permita que
estos casos se logre descubrir quién es la persona detrás de la comisión de estos delitos. Existen herramientas y también se puede solicitar a las empresas proveedoras de servicios de Internet, pero depende de su efectividad, dependiendo de cada uno de los, en realidad depende de los proveedores, de la información que ellos almacenen. Primero, el tiempo que ellos almacenan. Por ejemplo, en el caso de Facebook, ellos almacenan, cuando tú pides la conservación, almacenan 90 días, así la persona haya cerrado su cuenta, conserva 90 días que pueden ser prorrogables por 90 días adicionales a solicitud de la autoridad correspondiente, ¿no? Que esté autorizada por ley para pedir este tipo de información. Y sí se evidencia dificultad en cuanto al tema de recabar esta evidencia. Por eso es importante la utilización de estas herramientas. Y gracias por la respuesta, profesora. Bien, ahora tiene la palabra Fausto Cabrera. Profesora, discúlpeme, para no abusar de su tiempo, no sé cuántas preguntas más podemos ¿verdad? Permitir. Usted me dirá. ¿Tres más? Perfecto. Bien, gracias. Fausto, adelante. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Buenas noches, profesora María del Carmen Arango. Muy emotiva su participación, su clase. Yo quiero saber si existe un método para evitar o cómo contrarrestar estas intervenciones de adulto hacia menor, si se puede hacer desde un mismo dispositivo de uno o se puede hacer de otro dispositivo. No le entendí bien la pregunta, si la podría repetir, por favor. Quisiera yo saber qué posibilidad existe de cómo contrarrestar o mejor dicho, neutralizar esas conexiones de allá hacia acá, mejor dicho, de un adulto hacia un menor y viceversa. ¿Existen algunas metodologías? Bueno, depende en realidad bastante de la legislación de cada país y las obligaciones que impongan los estados en cada uno de los países a los proveedores internacionales de Internet. Por ejemplo, en algunos supuestos existen temas de control parental que puedan permitir de alguna manera proteger el contenido que puedan visualizar los menores. También existen algunas guías que recomiendan diversos actos que pueden realizar los adultos para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Bueno, establecen algunos parámetros, por ejemplo, el tema de establecer confianza con los niños, con sus propios hijos, establecer una comunicación continua, evidenciar que si existe algún cambio en el comportamiento y tratar de identificar a qué se debe. Otra de los consejos que brindan las diversas instituciones o entidades encargadas de combatir estos actos de explotación sexual o abuso sexual infantil es el tema también de eh, tratar de identificar con quiénes se conecta o con quiénes entabla comunicación sus hijos o sus familiares cercanos que sean menores de edad. Por ejemplo, una de las cosas que ellos recomiendan es coloca el dispositivo en el cual utiliza tu menor en un lugar público, de acceso al público, por ejemplo, en la sala o en el hall de tu casa. Entonces tú continuamente puedes estar, tú pasas y vas a ver qué es lo que está haciendo tu menor de edad. Nosotros hemos visto casos donde han captado a niñas pequeñas de 6 años y donde el sujeto activo era una persona adulta de más de 30 años y primero las enamoraba, les decía que las amaba o les ofrecía cosas
y las condicionaba a que le muestren sus partecitas a cambio, porque si no les decía que ya no las iban a querer. Y para eso trataban de decirle a las víctimas que se vayan a su cuarto o que se vayan al baño donde no puedan verlo los padres. Entonces, siempre mantener el tema de la supervisión a los niños, niñas y adolescentes en este aspecto. Tratar de entablar una comunicación constante con los menores, pues, como se indicó, ha llegado casos donde han concluido, o sea, lamentablemente, se tomó conocimiento a raíz del suicidio de los menores, que ellos han sido víctimas de sextorsión, es decir, que eran objeto de amenazas, de difundir este material con contenido sexual en diferentes redes sociales y ponerlo a público conocimiento de las demás personas, de sus conocidos o su entorno social, y ellos se han sentido o han sentido que no tenían no tenían escapatoria. Y es en ese aspecto que ellos finalmente decidieron suicidarse. Entonces, sí, son casos sumamente graves y nosotros como adultos creo que tenemos la obligación de proteger a nuestros menores de la comisión de estos ilícitos. Gracias, Bien, profesora. muchas Tenemos ahora a gracias. Fran Muchas Reyes. gracias. Adelante, David, por favor. Habilitame el micrófono a Fran. Adelante, Fran. Buenas noches, compañeros y compañeras, doctora María del Carmen Arango. Tremendo tema y le felicito por el desempeño de una materia tan significativa y tan importante para nosotros los juristas, como se trata de lo que es la ciberseguridad, la ciberdelincuencia, pues sin duda alguna nosotros estamos con una gran edificación. Doctora, me gustaría en este contexto preguntarle, este convenio que ya va rumbo a las 3 décadas, porque desde el 2001, aunque entró en vigencia en el 2004, ¿verdad? Pero desde el 2001, cuando se llega a la conclusión del acuerdo, ya estamos hablando de que ahora en julio, en noviembre, cumpliría unos 24 años. Nosotros aquí en la República Dominicana, en el año 2007, el Congreso Nacional votó la ley 53-07 sobre delitos cibernéticos. Y aquí, de hecho, hasta en la Policía Nacional se creó lo que es una unidad que hoy funciona con el nombre de DICAT, Dirección de Delitos Cibernéticos. Algo que ha sido muy pobre en su desempeño. Pero me gustaría saber en su país, Perú, ¿qué tal o en una evaluación exhaustiva y justa, cuál ha sido la valoración y ponderación que se le puede dar a ese convenio en su aplicación en el país de Perú? Bueno, una de y creo que también en realidad República Dominicana adoptó en base al tema de la suscripción y ratificación del Convenio de Budapest, es el de adoptar o acordar la legislación, ponerla acorde con este convenio, cumplir con las obligaciones de cada uno de los estados peruanos, no solamente por parte de Perú, sino también por parte de la República Dominicana. Sabemos y tenemos conocimiento que en cuanto al tema de las investigaciones de ciberdelitos, sí es como es un tema más técnico, más especializado, muchas veces la policía no cuenta con los recursos, la logística, las herramientas y además los conocimientos necesarios para poder lograr realizar una investigación de manera eficiente. Nosotros en el Estado peruano, por ejemplo, la divindad sí, nosotros resaltamos o podemos destacar que esta unidad policial sí tiene un vasto conocimiento en cuanto a estas técnicas de investigación. Incluso existen nuevas modalidades delictivas o de las modalidades ya existentes se van incorporando nuevas formas de comisión, como era lo que yo les comentaba, de que además de la pornografía infantil, que ya existe, están para la comercialización o la venta de este material de abuso sexual infantil, ya se está realizando a través de la utilización de criptoactivos. Entonces, son
mecanismos que son un poco más complicados de realizar estas herramientas. Por ejemplo, una de las herramientas que se utiliza para hacer el rastreo de los criptoactivos es Chainalysis, pero lamentablemente el Estado peruano no cuenta con los recursos para adquirir esta herramienta. De igual forma, la Policía Nacional tampoco cuenta con esta herramienta porque no contamos con los recursos necesarios. Sin embargo, a pesar de las limitaciones, sí se trata de dar frente a este tipo de criminalidad, y en algunas oportunidades se pide apoyo a los entes cooperantes. Esto es, de repente, en algunas ocasiones a las ONGs o incluso a la propia embajada de otros países que nos puedan facilitar esas herramientas, porque sí sabemos, por ejemplo, que la embajada de Estados Unidos sí cuenta con esta herramienta. Entonces, hay oportunidades donde sí han brindado esto, pero la Divindad no es la única unidad policial que se encarga de realizar estas investigaciones. Bueno, relacionadas con pornografía infantil, sí, pero respecto de los otros delitos informáticos, no. En las fiscalías que yo trabajo, que es la Fiscalía de Ciberdelincuencia, también se trabaja con las de PINCRIS. Y muchas veces ahí sí evidenciamos de forma flagrante el desconocimiento muchas veces respecto de términos relacionados con temas tecnológicos, como es el tema de IPs. Por ejemplo, existe el tema de la IP nateada. Es un término técnico, pero que en realidad consiste que, bueno, en resumen, hay una IP de conexión que se supone que debe darlo el proveedor de servicios de telecomunicaciones, y cada IP debe dárselo a un usuario determinado, y que de esta manera se permitiría identificar a los presuntos responsables. Pero la IP que se creó cuando ya se creó el Internet fue la IPv4. La IPv4 presenta limitaciones, pues ya la capacidad o la utilización de esta IP ya superó en demasía a la realidad. Entonces se ha creado un nuevo tipo de IP, que es la IPv6. Pero esto está en una implementación, por así decirlo, de manera progresiva. No es que todos tienen la IPv6. ¿Qué significa esto? Que muchas veces la IPv4, que es otorgada por las empresas de telecomunicaciones, es otorgada a diferentes usuarios para que puedan ellos conectarse con Internet. Entonces, ¿qué significa? Y esto es lo que más o menos se le conoce, se le identifica como una IP nateada, que también genera o significa una dificultad en la investigación. Entonces, hay muchos términos técnicos que la policía, que no son de esta unidad especializada, desconocen esto. Ellos no saben a qué se refiere una wallet o una billetera. No saben la diferencia bueno, y entre diferentes términos técnicos, ¿no? Entonces sí, también evidenciamos que existen limitaciones en el Estado peruano para las investigaciones en estos casos. Bien, profesora María del Carmen Arango, hemos tenido hoy una buena audiencia que ha sobrepasado las 120 personas, igual que en las jornadas anteriores. Agradecer en nombre de la República Dominicana, del Colegio de Abogados de la República Dominicana, de la Fundación Justicia y Transparencia, la gentileza que usted ha tenido para con nosotros de abordar un tema tan complicado y tan sensible. Vimos que ahorita estaba un poco compungida cuando hablaba del suicidio. Eso se nota porque es un tema que lacera el alma realmente, el tema de la pornografía infantil. Esperamos tenerla en otra jornada en el marco de este concurso internacional, o quizás en otras jornadas posteriores que habremos de realizar. Muchas gracias a usted, a todos los participantes que nos siguen desde Perú, desde Colombia, de otros países y también de República Dominicana. A los participantes nos vemos el próximo jueves con otra participación interesante en este curso internacional sobre cibercriminalidad y corrupción transnacional. Buenas noches, profesora. Agradecido. Muchas gracias, muy amable. Bye.